Puede entrar, listo. Sí, ahí le está costando entrar con audio a la Andrea. Néstor, tú estás en Santiago, en Casa Central. En mi casa. Sí, pero me Sí, refiero... sí. Está bien, Sí, está bien. en Casa Central. Muy bien. Sí, Hola, pero Gonzalo. no, Hola, buenos días. hoy Buenos días. hace como 1 año y 3 meses. Sí. Ahí ya están sumándose. Hola, Andreina. Buenos días. Buenos días. ¿Qué Hola. tal, Mauricio? Buenos días. Hola, Hugo, Todo ¿cómo bien, estás? gracias. Gracias, buenos días a todos. Claudia. Bien. Bien, recordarles que puedan registrar su asistencia, ¿sí? Como siempre, que le estoy compartiendo el recordatorio. Bien, vamos a partir entonces. En lo posible, como le hemos dicho en todas las sesiones, ojalá prender las cámaras para poder saber el nivel de rating que tenemos acá de atención, ¿sí? Está difícil la competencia. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver lo que tiene que ver con 2 disciplinas que tienen bases en los principios de la agilidad, no se consideran de forma ortodoxa, así que son propias del agilismo, sin embargo, comparten muchas prácticas y muchos de los valores de la agilidad. Y además son muy útiles para todos los procesos de planeación estratégica, de diseño de productos, de diseño de servicios y de mejora continua. El primero de ellos es el llamado Service Design o diseño de servicios. Y el segundo es el Design Thinking, que es un poco más un framework, como le llaman los metodólogos, que tiene que ver con una manera de estructurar o de llegar a soluciones innovadoras, ¿ya? Esa es como básicamente la diferencia. Son marcos metodológicos para desarrollar productos, para enfrentar nuevos proyectos, para rediseñar procesos. Esa es la idea. ¿Y cuál es el objetivo puntualmente de esta sesión? Que ustedes lo conozcan y que podamos poner en práctica, ¿ya? Porque vamos a ir también a una parte práctica bien neurálgica de este módulo, de lo que se conoce como los mapas de empatía, ¿ya? Para poder un poco practicar también ese músculo de ponerse en el lugar del cliente. Sin más, vamos un poco al tema del Service Design. ¿Quién de aquí que pueda hacer un ok así vio el video? ¿Tuvo tiempo para, o se acordó de ver el video? Camila, muy bien. La Pame. Fernando. La Ingrid. La Claudia, muy bien. Ya, vamos a hacerlo al revés esta vez. Me gustaría que quienes lo vieron me comenten 2 aspectos que le llamaron mucho la atención y después vamos a ir a compartir un pequeño extracto, porque igualmente me interesa que todos manejemos los principios sobre los cuales se fundamenta este diseño de servicio. Le doy la palabra a Néstor. Néstor, 2 cosas que te hayan llamado la atención. Ya, sé que, bueno, en particular me gustó la visión de adaptarse al cliente, en el fondo de realmente de manera física y práctica ponerse en su lugar. Por ejemplo, el caso de IKEA, de crear ese como el tipo de almacenamiento de juguetes o cosas para niños, lo encontré súper interesante. Y lo mismo que hicieron en el caso del hospital me pareció bien el tema de hacer el cambio y la diferencia de que la habitación fuera un espacio íntimo privado que puede lograr hacer diferencia respecto del área común del hospital. Esas 2 cambios que hicieron de cara a la experiencia de usuario, yo creo que es súper poderosa. Me llamó harto la atención. Muchas gracias. La Claudia Vázquez, que también vio el video, 2 cosas que te hayan llamado la atención, 2 aspectos. Del video en sí, la visión en la empatía
y en como en el cambio lógico. Si nos ponemos a pensar, es como pensar en niños. Los niños son súper prácticos y lógicos, y al ponerse en empatía con el otro, logramos un efecto diferenciador, encuentro. Me gustó. Muchas gracias. También creo que Camila está por ahí, Camila Castillo, ¿tú lo habías visto? Sí, hola. Hola. Sí, mira, en realidad el video me quedo como con también el tema de ser empático para entregar las soluciones al cliente, y lo otro también es como ver las pequeñas oportunidades de mejora, como no siempre ir como al aspecto más complicado como explicaban en el video, como mostrar estos grandes mapas en donde se analizaban distintas como opciones, sino que en realidad como ver las pequeñas cosas y a partir de eso ir entregando soluciones que a lo mejor para el cliente van a ser muchísimo más importantes que a lo mejor no se puede entregarle todo un diseño de un programa que finalmente no va a utilizar. Perfecto. Bien, entonces como supongo que todos quedaron, los que no lo vieron, con un poquito de signos de interrogación, vamos a compartir un extracto del video, ¿sí? Que tiene lo sustancial y que va con el ejemplo del tema del hospital, de la solución para el hospital. No sé si se ve ahí, Laura, si me puedes dar retorno. Sí, perfecto. And rather than talk about it in the theory, I think I'm just going to show you an example. We were asked by a large healthcare system in Minnesota to describe to them what their patient experience was. And I think they were expecting, they've worked with lots of consultants before, I think they were expecting some kind of hideous org chart with thousands of bubbles and systemic this, that, and the other, and all kinds of mind-mappy stuff. Or even worse, some kind of ghastly death by PowerPoint thing with wow chart. ¿Puedes sacar el mouse, por favor, de ahí? The first thing we actually shared with them was this. I'll play this. Completely dissolve. This is 59 seconds into the film. This is a minute 59. 3 minutes 19. I think something happens. I think a head may appear in a second. 5 minutes 10. 5 minutes 58. 6 minutes 20. We showed them the whole cut and they were all completely, what is this? And the point is, when you lie in a hospital bed all day, all you do is look at the roof, and it's a really shitty experience. And just putting yourself in the position of the patient, this is Christian, who works with us at Radio, he just lay in the hospital bed and kind of stared at the polystyrene ceiling tiles for a really long time. That's what it's like to be a patient in the hospital. And they were sort of, blinding glimpse of bleeding obvious. Oh my goodness. So looking at the situation from the point of view of the person out, as opposed to the traditional position of the organization in, was for these guys quite a revelation. And so that was a really catalytic thing for them. So they snapped into action. They said, okay, it's not about systemic change. It's not about huge, ridiculous things that we need to do. It's about tiny things that can make a huge amount of difference. So we started with them prototyping some really little things that we could do to have a huge amount of impact. The first thing we did was we took a little bicycle mirror and we band-aided it here onto a gurney, a hospital trolley, so that when you were wheeled around by a nurse or by a doctor, you could actually have a conversation with them. You could kind of see them in your rearview mirror. So it created a tiny human interaction, very small example of something that they could do. Interestingly, the nurses themselves sort of snapped into action, said, okay, we embrace this. What can we do? The first thing they did was they decorated the ceiling. So I thought I showed this to my mother recently. My mother now thinks that I'm some sort of interior decorator. That's what I do for a living, sort of Lawrence Llewellyn-Bowen. Not particularly the world's best design solution for those of us who are real sort of hardcore designers, but nonetheless, a fabulous empathic solution for people. Things that they started doing themselves, like changing the floor going into the patient's room so that it signified, this is my room, this is my personal space,
was a really interesting sort of design solution to the problem. So you went from public space to private space. And another idea, again, that came from one of the nurses, which I love, was they took traditional sort of corporate whiteboards, then they put them on one wall of the patient's room and they put this sticker there. So that what you could actually do was go into the room and write messages to the person who was sick in that room, which is lovely. So tiny, tiny, tiny solutions that made a huge amount of impact. I thought that was a really, really nice example. So this is not particularly a new idea, kind of opportunities in things that are around you and kind of snapping and turning them into a solution. There's a history of invention based around this. I'm going to read this because I want to get these names right. Joan Gantz Cooney saw her daughter, came down on a Saturday morning, saw her daughter watching the test card, waiting for programs to come on one morning. And from that came Sesame Street. Malcolm McLean was moving from one country to another and was wondering why it took these guys so long to get the boxes onto the ship. And he invented the shipping container. George de Mistral, this is not bugs all over a Birkenstock, was walking with his dog in a field and got covered in burrs, sort of little prickly things. And from that came Velcro. And finally, for the Brits, Percy Shaw, this is a big British invention, saw the cat's eyes at the side of the road when he was driving home one night. And from that came the cat's eye. So there's a whole series of just using your eyes, seeing things for the first time, seeing things afresh, and using that as an opportunity to create new possibilities. Bien, la síntesis, ¿cierto?, súper clara respecto de cómo llegar a soluciones innovadoras a partir de la observación de un trabajo empático. Y aquí ir entonces a materia en cuanto a esto no se improvisa, ¿cierto? La manera en que este observador, Paul Bennett, que es un consultor en User Experience, lo diseña, no es improvisando, sino que tiene una técnica para entrar en estas lógicas de observación participante, de ponerse en el lugar, ¿cierto?, del otro, en el caso, ¿cierto?, extremo de lo que es la hospitalización. No sé quién de ustedes lo ha vivido, pero realmente estar en una UCI, en una UTI, es muy complejo, y no solamente por la enfermedad, por lo inhumano que es, ¿sí?, la atención, el trato, el lugar. Puede estar en una UCI día y noche con las luces prendidas y la gente no le importa, y ahí es efectivamente lo que es la salud también es un área que ha empezado a darse cuenta de cómo tiene que innovar e introducir ámbitos de empatía para poder entonces tener una mejor prestación. Vamos entonces al capítulo, el Service Design. El Service Design viene a romper, y no sé si se acuerdan un poco de la evaluación diagnóstica que hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué paradigma cambia el diseño de servicios? Y tiene que ver con esta mirada muy secuencial, demasiado lineal, más bien propia de un rediseño de procesos, propia en general de las búsquedas de soluciones de los procesos. Porque en general estamos acostumbrados a ir a la fuente, ¿cierto?, del cliente, a través de distintos métodos, usualmente cuantitativos, y con ese solo hallazgo, ¿cierto?, de cuál es el requerimiento, como a nivel de demanda, no de contexto, entonces buscar una información, complementarla y diseñar un proceso. Pensando efectivamente en que esto va a tener el resultado esperado, el resultado que nosotros estamos controlando. Sin embargo, el diseño de servicios lo que viene a decir es, esto es más complejo, esto tiene un encuadre como negocio, pero tiene una prestación de servicio que va más allá de ese encuadre de negocio y justamente tiene que ver con la gestión de la emocionalidad. Porque nosotros lo que tenemos trasciende, ¿cierto?, meramente lo formal respecto de nuestra propuesta de valor. Estamos en este caso, ¿cierto?, entregando un proceso de enseñanza-aprendizaje que involucra no solo elementos cognitivos, ¿cierto?, en un proceso por parte de los estudiantes, sino que también es bidireccional y cómo los estudiantes, ¿cierto?, demandan y están invadidos por emociones y un contexto que es más allá de lo que podríamos decir, oye, esta es la prestación de INACAP. Hasta acá llego yo, ¿por qué tendría que trascender? ¿Por qué tendría que exceder y empezar a conocer ese mapeo emocional? Si queremos ser una empresa exitosa, y las que lo han hecho y han nacido, de hecho, así,
lo consideran dentro de su propuesta de valor porque se dan cuenta que ahí está el diferencial respecto a su competencia. Ahí están los valores diferenciales respecto de otras instituciones, de poder mapear, ¿cierto?, ese conjunto de lo que excede al encuadre del servicio y entonces al conocerlo proponer soluciones que vayan a abordarlo, que se hagan cargo y que se hagan cargo en forma consciente, con muy buenas soluciones que por el contrario sorprendan y que excedan, ¿cierto?, las expectativas del cliente. ¿Esto es fácil? No. Y por supuesto que quienes nacen con estas soluciones, ahí está Luis, que me parece muy bien, me gustaría acompañarte con tu cafecito, ¿cierto? Starbucks, hablando de las cafeterías, Starbucks es una de las empresas que nació pensando en que su prestación, su propuesta de valor no era el café, era todo el contexto en la entrega de este café, de poder disponibilizar de cafeterías, ¿cierto?, donde uno se pueda quedar más tiempo, donde te personalizan, ¿cierto?, el vaso y ponen el nombre Néstor o Sebastián y te escriben el nombre, donde en la medida que te van conociendo también hay un trato como más personalizado, donde hay servicios como el Wi-Fi. Ahora, eso obviamente en la medida que se masifica, ¿cierto?, y en la medida que ya no sorprende, claro, es una prestación que no tiene ese diferencial, pero créanme que al principio, sobre todo en la llegada a Chile, produjo como harta expectativa, ¿no? ¿Qué tanto fue la experiencia finalmente? Bueno, eso es parte de lo que ellos se siguen reinventando. Yo creo que en Estados Unidos provoca un cambio más grande, porque en general, cuando se va a tomar café, inmediatamente los gringos te entregan la boleta. Derechamente allá no es muy común el quedarse tanto rato en un sitio, y sobre todo un buen rato. No sé si a ustedes les ha tocado trabajar en algunos Starbucks, nadie te dice, por favor, váyase, ¿cierto? Es parte de la prestación del servicio. Entonces, ¿cuál es ese cambio paradigmático? El conocer las expectativas de los clientes, el entender per se qué están requiriendo, qué están demandando, qué hay más allá de lo que se supone que es lo formal, la parte como del proceso cognitivo, del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de ustedes, me imagino que justamente porque van a la base de un entrenamiento, de una formación técnico superior y también de universidad, lo tienen mucho más considerado, están mucho más en sintonía, pero créanme que en general comprender esas necesidades no siempre es parte de la evaluación, se hace mucho más a nivel como de lo que yo conozco, del ámbito que la empresa sabe, de lo que INACAP conoce. Entonces, el abordar estos aspectos ya que está viviendo también implica conocer el contexto más allá de solo el servicio. Saber cómo un estudiante nuestro hoy día está viendo YouTube, cómo está aprendiendo en general. ¿Lee? ¿Qué lee? Esas cosas que lee, ¿las lee con una tablet? ¿No tiene tablet? ¿Las lee a través de un celular? ¿Cómo comparte información? ¿Cómo se viraliza entre ellos, ¿cierto? Como los tips. Bueno, ese conocimiento es parte de ese cambio paradigmático de ir más allá de solo la prestación de un servicio. Entonces, lo que se profundiza, y creo que esta lámina en varias ocasiones se la ha demostrado, tiene que ver con conocer la naturaleza y la interacción, que no solamente es en relación con una clase presencial o un dispositivo, en este caso, ¿cierto? Esta niña está con el celular, sino que en entender qué está escuchando, qué está viendo, qué está sintiendo, cómo finalmente se desenvuelve, se comporta, ¿cierto? Ese estudiante en un ámbito más amplio y sin duda el contexto. ¿Desde dónde está tomando estas clases online? ¿En su casa? ¿Tiene espacio? ¿Tiene que prestarse el computador? ¿Lo hace a través del celular? ¿Qué tipo de relaciones, qué tipo de familias tiene? ¿Con quién vive? ¿Aprecia este tiempo, comillas, que está en casa y por lo tanto súper bien, o en realidad es un problema? Bueno, esta naturaleza de la interacción es parte del trabajo de diseño de servicio. ¿Y para qué hacemos esto? Lo hacemos porque, ¿cierto?, nosotros tenemos centenas de estudiantes, miles de estudiantes, pero tenemos que abordar el 80-20, ¿cierto?, ley de Pareto, las principales necesidades, los principales contextos. Y una de las herramientas que se utiliza en Service Design es llegar a conocer lo que se conoce como los arquetipos de usuario. ¿Qué es un arquetipo? Es un constructo social que yo en investigación reúno a partir de haber estudiado muchos usuarios y lo resumo. Los arquetipos no existen, no es Daniel Holguín, no es Mario Lillo, no, es un ente
que reúne a muchas personas que tienen comportamientos transversales, comunes, entre la Camila, entre la Pamela, entre Mario, Sebastián, ok, reúnen ellos en términos del comportamiento, en términos de lo que sienten, en términos de sus brechas, son comunes, con independencias de las típicas segmentaciones de grupo socioeconómico o de canasta familiar o de esas típicas segmentaciones etarias. Van más allá de los temas socioeconómicos. ¿Por qué? Porque está hablando de temas transversales de cómo yo me comporto. Ejemplo, los apuretes. Los apuretes pueden ser personas, ¿cierto?, que necesariamente son buenas para ver las cosas, pero no les gusta que las páginas web se demoren mucho, que están constantemente insistiéndole al profe. Bueno, el apurete es un arquetipo transversal, ¿cierto? Cruza cualquier grupo socioeconómico y eso puede ser, ¿cierto?, más allá de un grupo etario. Entonces, lo que va describiendo estos arquetipos es qué lo motiva, qué lo mueve, qué lo frena, qué va a hacer que efectivamente no se relacione con ustedes, que no se vincule con ustedes como institución. Esto se hace justamente con los mapas de empatía que vamos a trabajar y vamos a hacer un ejercicio y guía para saber e ir acercándonos, ¿cierto?, a un arquetipo de usuario. Y estos son ejemplos, ¿ya?, de otros estudios, de otras empresas, pero yo se los voy mostrando. Estos son como fichas. Acá poníamos para un sitio web, una presencia online, el niño a bordo, el tecnosocial, el ejecutivo móvil, el informado, el comunicativo. Son solo ejemplos de nombres arquetípicos que poníamos para nombrar en términos de comportamiento, vuelvo a insistir, la mirada de lo que hace la persona o deja de hacer, más que de la percepción. No nos vale, aquí esto no lo obtenemos de focus group, de opinión, bla, bla, no. Nos vale de un trabajo de observar la conducta, ¿ya? Y quienes más están cercanos, ¿cierto?, a sus propios estudiantes, bueno, en parte son ustedes, ¿cierto? Docentes, cuerpo académico, quizás algunos más alejados de eso, pero un poco cercano al tema de la formación. Otros ejemplos de arquetipos, siempre colocando qué los motiva, qué los frena, en relación con nuestra organización, en relación con nuestra empresa, y qué esperan. Toda la caracterización tratamos de darle como los mayores tonos, colores, qué edad tiene. Ella no existe, la controladora, esta señora no existe, pero ¿cuántas controladoras, cierto, existimos en la vida real? En este caso, era un tema de finanzas en relación con un sitio web. Otro ejemplo, este era en relación con el Banco Estado. Esta Olga venía a responder a un arquetipo que en general en todas las empresas hay, que son los fidelizados, en el fondo los clientes como más convencidos, que son relativamente reales. Entonces toda la descripción que vamos haciendo tiene que ver en general en cómo es ella, ¿cierto?, su renta, su edad, un poco los canales digitales que utiliza, su perfil digital, su día a día, cómo es su vida. Porque nosotros a través de este trabajo de investigación nos metemos en su vida para después entonces describir efectivamente, y esto es el caso de Banco Estado, si ustedes lo hicieran sería en el caso de INACAP, con la relación de los distintos canales. E incluso deberíamos ver los distintos puntos de interacción. ¿Se acuerdan en el módulo anterior que habíamos visto un poquito de, no solamente los canales son los formales, sino que un gran punto de contacto son los otros, las referencias de los propios estudiantes, los profesores. Bien, hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ingrid, Ricardo, Fernando, la Andrea. María Luisa, perdón, una apreciación. Yo utilizo una herramienta que se llama Perfil Persona, que se parece mucho a esta herramienta. Y la única diferencia es que, claro, viene como con ciertos complementos en la parte inferior sobre términos de relacionamiento. Es lo mismo. Sí. El persona le llaman los gringos, ¿ya? Persona. Claro. Así que, pero es exactamente lo mismo, Daniel. Súper, porque INACAP desarrolló una estrategia de Service Design con Procorp. De hecho, te voy a dejar a través de un correo el resultado, porque a lo mejor es bueno analizarlo y hacer una mirada en esta capacitación de qué cosas son perfectibles en un mundo donde la realidad cambia. Yo, sí, de hecho, desinstalé el discurso en mis docentes de cuando volvamos, yo lo desinstalé porque yo no sé si vamos a volver a lo mismo, y espero que no. Daniel, y hay una pregunta, ¿cuándo realizaron ese estudio con Procorp? Ese estudio es del 2018. Muy bien.
Se llama Nueva Experiencia de Cliente. Yo tengo el PDF, te lo voy a adjuntar a tu correo. Porque a lo mejor hay cosas que son perfectibles. Muchas gracias. ¿Y es solamente diagnóstico o además hicieron el Customer Journey? Llegaron a un blueprint. Llegaron a un blueprint, ya, muy desarrollado. Ya, de estas cosas que está diciendo Daniel, le vamos a explicar todo, ya, no se preocupen. Vamos a entrar a detallar esto y sobre todo el viernes también, qué significa esto del journey. Vamos con el journey entonces. ¿Qué son los viajes de usuario o Customer Journey? No sé si pueden levantarme manito quien lo haya escuchado. Creo que lo habíamos comentado en la clase pasada, que INACAP tiene su propio viaje del estudiante, ¿sí? Así que ahí le piden a la Pilar que se los comparta en qué consiste un viaje de usuario o Customer Journey. Lo primero es la analogía respecto de la palabra. Journey, jornada. Es para poder dar un contexto de cuál es como ese día a día que vive un usuario, un cliente, un estudiante con la marca, en este caso con la empresa, con la institución que es INACAP, ¿sí? ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es esa jornada? Pero no de un solo día, en verdad viene a reflejar como todo la travesía de ser cliente, ¿no? Y también el retail le ha puesto el nombre de pasillo cliente, un poco pensando en los pasillos del supermercado, ¿ya? Muy de la mano del retail. De hecho, en el Banco Estado le llamábamos el pasillo cliente. Bien, el Customer Journey tiene por característica que no es un ejercicio en solitario. Esto no solamente lo hacen los consultores, esto es un codiseño. Es un trabajo de conceptualización en la cual nosotros representamos cada una de las interacciones que tiene un usuario, un cliente, un potencial cliente, en este caso un estudiante, con nuestra institución. Todos los pasos y cada uno. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un proceso, con un flujo, con un diagrama proceso? Es que incluye la perspectiva emocional del estudiante. No está solo desde la mirada de proceso de nosotros, es que nosotros en lo que tiene que ver con la matrícula, nosotros tenemos que entregar esto, ya, pero es que, no sé, esos 2 días en que el apoderado puede estar en una nebulosa y no sabe si tiene que firmar un pagaré, si tiene que firmar qué, ahí hay una espera y un tiempo que quizá en términos de proceso es 0 para INACAP, pero para el estudiante significa mucho. Si está haciendo una toma de ramo, ¿sí? Los 5 minutos, ¿cierto? Que quizás se demora el cuadro de diálogo, la interacción de la web, ¿ya? De que está ingresado correctamente los ramos, bueno, tiene toda una connotación. Entonces, trasciende el proceso de servicio, está en clave emocional y está siempre desde la perspectiva del estudiante. Voy a mostrar ejemplos. No se asusten porque no se ve nada, no es que tengan ustedes un tema, sino que está muy en pequeñito, pero es para darle la estructura de qué significan estos viajes. Estos viajes son realmente enormes. El del Banco Estado tenía 45 momentos de interacción y 17 momentos de verdad. ¿Cuáles son los momentos de verdad? Los azules. Y esto es súper importante porque, como todo en la vida, nosotros a nivel de soluciones, a nivel de mejora continua, a nivel de cambio, ¿cierto? No podemos abordarlo todo. Entonces vamos por el 80-20 y vamos a tomar los momentos más importantes, los que se conocen como los moments of truth. ¿Qué significa esto? Tenemos altas expectativas y en general la satisfacción es baja, ¿ya? Todos los procesos de reclamo, todos los procesos transaccionales, todo donde nos estamos jugando una instancia crítica. No los más simples, obviamente esos, bueno, no son tan críticos, ¿cierto?, en la vida. Pamela, pregunta nomás. Sí, gracias, María Luisa. Pensando en el video que vimos de Paul Bennett, como que tengo la duda de que él y su equipo tengan un cuadro como este que nos estás mostrando del banco. Siento que el llamado es a ser más simple. Hicieron algo tan sencillo como poner a alguien del equipo en una camilla todo un día en un hospital. Y de ahí deben haber hecho, me lo imagino yo en mi mente, una lluvia de ideas y listo, salió la gran idea. No me imagino haciendo esto que vemos acá, que es tan de banco, como que tú dices, esto es de un banco, y me acuerdo también de las palabras de Paul que dice, no pensemos en las ideas de los grandes, pensemos en las ideas de los pequeños. Sí. Y aquí pienso que esto es como la idea del grande. Sí. Esa es mi reflexión.
Sí, porque asusta además, la imagen así. Lo voy a contar al tiro. En realidad es un proceso que se disecciona mucho más. Él cuando dice no es la idea de los grandes, no lo habla en cantidad, sino que lo habla en el lugar empático que se pone desde el lugar del enfermo, ¿ya? Porque cuando uno está desde el lugar de lo técnico, va a encontrar soluciones probablemente muy ajenas. Y a esa referencia hace en el fondo mención. Voy a un ejemplo y después retomo respecto de que igual Bennett es súper buen consultor, entonces la vende como súper simple, porque es una charla TED, pero detrás de eso hay todo un trabajo después para innovar y decir, oye, la solución es ponerle a la silla de ruedas, ¿cierto?, el trolley, un espejito. Pero para llegar a eso, créeme que son bastante más mesas de codiseño. El ejemplo que pongo, al tiro, Daniel, el ejemplo que pongo, yo sí he estado en UCI, yo sí he estado en UTI, lamentablemente por enfermedad, y en una ocasión, una enfermera, por una grave herida grande que tengo, me comentó, ¡qué terrible! ¡Tu herida! Tengo una herida en la espalda, una cicatriz muy grande. Fui operada del pulmón y me dice, es terrible, 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 vaya a tener que ir con un cirujano estético. Esto, al primer día en que había entrado a la UTI, pasé 15 días en una UCI, pasé una UTI. Ya, ese hallazgo, si yo no lo cuento desde el dolor, porque hoy día me río, ¿cierto? Pero es terrible, entonces, si no lo cuento, nadie lo puede asumir. ¿Quién va a saber que la enfermera tiene tan malas prácticas de experiencia cliente, ¿sí?, que no es capaz de entender, ¿cierto?, el contexto de una persona recién operada del pulmón, que estuvo al borde de la muerte, y entonces no se pone en el lugar y pensamiento hablado y simplemente lo lanza. Ahí no hay opción incluso, te diría Pamela, de que en un proceso, ¿cierto?, de como meterse o pasar por enfermo, uno lo pueda vivir. Realmente ahí habría que ir a hacer como recolección de casos, ¿cierto?, de casuísticas de pacientes, de enfermos reales. Pero, ¿por qué voy al ejemplo? Una buena práctica de experiencia cliente es el resultado de todo un trabajo como el que voy a explicar. Porque para llegar a decir, ¿saben qué? Tienen que haber mínimos, estándares de relacionamiento con los pacientes, no implica decir simplemente eso y que las enfermeras o el cuerpo médico actúe como por intuición. Se le entrega al cuerpo médico y a la enfermera todo un tipo de protocolos, estándares, script de cómo tiene que ser esa relación. Y se detallan. ¿Te fijas? Porque uno no puede improvisar y no puede suponer que el sentido común aplica a todo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las prácticas de experiencia cliente, eso se baja a definición de protocolo, definición de estándares, definición de casuística, y eso es pega. O sea, Paul Bennett, por eso digo, lo hace así como, guay, entonces, pero hay mucho trabajo de codiseño de cómo vamos a traducir ese hallazgo, porque él toma el hallazgo y dice, oye, acá lo que faltaba era humanidad. Estaba súper claro. Y de hecho, me encanta cuando él mira el techo, porque en realidad, y no es necesario haber pasado por ninguna UCI, ni UTI, ustedes cuando han sido vacunados o han tenido que ir a una urgencia, ¿cuánto tiempo pasan en un box? Y mirando el techo, ¿cierto? Y no hay nada. Entonces, a lo que voy es que es un proceso un poco más, yo te diría, más que difícil, y acá se ve como complejo, es que tiene más etapas y más método. Y eso es lo que quiero explicar. Y obviamente vamos a explicar un caso de un Customer Journey relacionado con educación. Daniel. Sí, solo complementar que yo creo que para los TED Talks solamente utilizan los MVP, los mínimos viables, que es como donde nace la idea. Entonces, desde ahí, claro, tiene que pasar y tiene que suceder esto, porque para poder instrumentalizarlo es necesario llevarlo a lo técnico. Estoy súper de acuerdo con la PAM en ese sentido, de que de repente hay que hacerlo más simple, pero en instituciones gigantescas como INACAP o como este banco, siempre vamos a caer en estos como mejoras continuas gigantescas, plan de desarrollo estratégico, ahora, 21, ojo, 25. Voy a explicar en qué consiste cada uno de estos momentos y van a ver que es más allá de mejora continua, ¿ya? Trasciende eso, y de hecho tú en este journey hay una fila abajo, porque va mucho más hacia un service blueprint que describe cuál va a ser el quick win, que no vamos a esperar a la gran solución ni a instalar nada, vamos a ir a un quick win. Sí, ahí está levantando la mano Mauricio. Sí, gracias. Te iba a consultar si
esto tiene relación con procesos permanentes dentro de las organizaciones, porque leí por ahí alguna vez que en Starbucks, por ejemplo, todos los funcionarios del gerente general hacia abajo pasan por la barra un tiempo. O sea, antes de llegar a sus funciones normales, pasan, no me acuerdo si era un par de semanas, un mes, por la barra como para levantar la experiencia de usuario desde su punto de vista. Entonces esa es la consulta. Estos son procesos permanentes, largos en el tiempo y que van tomando muestras de distintas fuentes. No, estos son procesos que tienen que ser, lo que tú mencionas, Mauricio, tiene que ver mucho más con desarrollar un músculo como una práctica, que bueno, también de hecho el banco la tenía, de que uno hacía pasantía, ya como ejecutivo del banco hacía pasantía al menos una semana, una vez al año. Eso es como una práctica, y eso es como simplemente para llevarte, empatizar al que el gerente de tecnología se dé cuenta que las sucursales no funcionan, la impresora no funciona, la embosadora, a acercarte al dolor. Pero esta práctica, a diferencia, digamos, de eso que es como un continuo, ¿cierto? Y tenerlo como esa temperatura de lo que está pasando, esto es muy puntual. Usualmente se hace cada 2-3 años, y la idea es mapear cada uno de estos momentos de interacción, siempre desde el relato del cliente, del usuario. Fíjense que está como en una primera persona singular, se describe cuál es ese momento y cuál es el momento para él, no para la institución. Se colocan todos los puntos de contacto o canales en los cuales él tiene interacción y cuáles son los niveles de diferenciación. Los niveles de diferenciación significa justamente el moment of truth, o sea, cuál de estos momentos efectivamente son críticos para hacer una diferencia en la experiencia, porque como decimos en experiencia cliente, no todo puede ser perfecto, nos vamos a ir al 80-20. Y la primera etapa de un poco lo que estaba preguntando y comentando también la Pamela, es que tenemos que hacerlo sobre la base de la investigación. O sea, no lo hacemos sobre la base de estudios de mercado, o no lo hacemos sobre la base de nuestras hipótesis y creencias o juicios, sino que vamos primero a investigar con distintas técnicas cualitativas, por etnografía, por entrevista en profundidad, por testeos con usuarios, para entender el contexto de interacción y describir primero cuál es el servicio actual. Lo primero que sale es el viaje de la experiencia actual, que es como el diagnóstico. Y estas cosas, dependiendo de lo compleja de la organización, debería demorar 2-3 semanas, máximo un mes. No puede durar más, porque sobre todo si tenemos ya el análisis y la investigación hecha, que entiendo que INACAP lo tiene, a nivel de documentación, porque finalmente esto es un diagnóstico, no debiera tomar más de 2-3 semanas. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío es cuando nosotros entramos y decimos, ya, tenemos claro ese panorama, ahora vamos a codiseñar para buscar soluciones, lo que estaba hablando Daniel, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que codiseñar con los equipos. Y usualmente las empresas lo que hacen es llevar a las áreas de producto, de segmento, de los que en el fondo tienen que dar el negocio, pero también a las áreas de proceso, de operaciones sobre todo, y las que están relacionadas un poco más con ámbitos del negocio que son críticos. En el caso de un banco, riesgo, fiscalía. En el caso de prestaciones, digamos, educacionales, me imagino que son, digamos, no solamente las vicerrectorías académicas, sino que también la sede, porque tienen, digamos, súper claro ahí un poco el termómetro de lo que le está pasando a los estudiantes. ¿Y cómo nos hacemos cargo de esto, ya? Y para que se entienda que es bastante como más, acá vamos a mostrar la fórmula como una cocina, como que estuviéramos cocinando algo. Teníamos, ¿cierto? Lo primero era el viaje actual. Cuando entramos al codiseño, tomamos los momentos de dolor, ese viaje actual, y empezamos a pensar en cómo nos haríamos cargo de esto. Y lo hacemos sobre la base de soluciones, ¿ya? De pensar en soluciones. Esto es simplemente la documentación, y le voy a explicar qué está detallando cada uno de esos columnas, pero es el resultado de primero un pensé que yo ideo, que yo pienso, que yo borroneo, que yo digo ya, ok, acá estamos con la renegociación de la deuda. Y tenemos un tremendo problema porque se le hace cobranza doble, le hace cobranza la persona comercial y más encima le hace cobranza Banco Estado cobranza. ¿Cómo enfrentamos esto? Y la mesa, ¿cierto?, de codiseño está sumado con gente del área de producto, del área de segmento, del área de riesgo, del área de fiscalía, del área TI, de distintas visiones de la empresa para solucionar, para pensar, ¿cómo lo ideamos? Por eso estas características de la agilidad
son muy similares porque están tratando de buscar una solución en tiempos muy cortos, con plazos bastante acotados. Estos workshops, estos talleres se realizan en 2-4 horas no más, ¿sí? O sea, no es una cosa eterna, no es en continuo. Para entonces después prototipar una propuesta de solución. Y nuevamente la cosa un poco del borroneo, y lo vamos a explicar después con el otro ejemplo de la metodología, ¿cierto? Que es el caso del design thinking, que es como pensar en soluciones, aunque sea a mano alzada. Esta está muy bonita, está como documentada la solución, pero créanme que previo pasaron por estos canvas de diseño borroneado, escrito 1 y 1000 veces. Y a partir de esas soluciones, entonces se construye este gran viaje, y lo que define es las etapas del viaje, que usualmente en cualquier proceso, en cualquier negocio, hay una etapa de atracción, una etapa de descubrimiento, una etapa de decisión por parte del cliente, en este caso por parte del estudiante. Luego está la etapa más transaccional, donde toma esa decisión. Luego la etapa de uso, ¿cierto? La parte como de postventa, la etapa de las preguntas, para finalmente, dentro de cualquier ciclo de vida, ir a recomprar o simplemente irse de esa institución o de esa empresa. Un momento tiene que definir entonces la etapa, siempre desde la perspectiva del usuario, ¿ya? Por eso está escrito en primera persona singular. Cuando se inicia para él, ¿qué canales implica? ¿Qué canales toma? ¿Cuál es el esfuerzo que le implica al usuario? ¿Qué gatillaría una experiencia, una buena experiencia cliente? ¿Qué sería un diferenciador? ¿Qué haría que mi experiencia fuese muy buena? ¿Y cuáles son los posibles quiebres de experiencia? Entonces, esto viene a documentar todo un penseque que yo hice previamente con talleres, workshops, donde me senté con los involucrados, donde yo no hice un diseño a puerta cerrada entre 4 paredes, sino que realmente lo pensé y dije, para este proceso de renegociación, sin duda lo que va a quebrar la relación y la credibilidad es un mensaje que no es oportuno. Lo peor que le puede pasar a Luis es que haya pagado y le estén cobrando, ¿sí? O que más encima no haya pagado y le estén cobrando por unas condiciones o unos montos que no corresponden. Entonces, todo esto se va describiendo, pero como resultado ya de un trabajo previo de codiseño. Y voy a explicar, porque yo sé que esto está como bien quizás ajeno a la industria de ustedes en la cual trabajan. Vamos a ver un journey del estudiante. Los viajes de cliente, los viajes de usuario pueden ser muy generales, como el que vimos del Banco Estado, o muy específicos, a una parte concreta, a una etapa muy concreta, a una fase dentro de un proceso muy específico, o un producto o un segmento. Y vamos a mostrar no se asusten porque sé que lo ven en chiquitito, pero para poder explicar el ejemplo del Customer Journey de un estudiante que va a la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos, y que él vive diferentes fases desde la admisión, desde la toma de la decisión, desde la preparación, el transporte hasta su sede y la llegada a esa sede. ¿Bien? Todo lo que se describe aquí, no se preocupen, se ve chiquitito, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a ver en grande, son la experiencia vivida, toda la emocionalidad que él tiene, los corazones rojos, buena experiencia, los corazones grises, mala experiencia. Los puntos de interacción, ¿qué va viviendo? ¿Cuáles son los momentos de interacción? Los puntos de contacto. Y miren qué interesante, acá ellos esta autora define la diferencia entre los puntos de contacto, canales formales, de los informales, de aquellos que nosotros no teníamos necesariamente considerados dentro de este viaje de la experiencia. Hay muchos recomendadores, hay muchos facilitadores, hay personas que acceden a nuestra institución, y nuevamente lo que es común, qué puntos son de quiebre, qué puntos son de oportunidades o que harían realmente una diferencia. Vamos entonces a por ello. Los puntos de interacción de este chico, que es un estudiante asiático, que va a estudiar a la Universidad Carnegie Mellon, es desde recibir la carta de admisión, ahí se inicia el viaje para él, a decir, perfecto, al fin entré a la Universidad Carnegie Mellon, estoy súper emocionado, y tratar de buscar compañeros, ir a las redes sociales, dónde está el Facebook de esta universidad,
buscar su escuela, el programa, la malla, los cursos, empezar a ver un poco cómo son los créditos los cuales repartiría, ¿cierto?, su formación, a firmar el contrato con la universidad, registrarse, inscribirse en los cursos, completar un formulario. Miren, fíjense estas bajadas y estas caídas, estas subidas y estas caídas, representan o tratan de representar justamente cuando la experiencia va muy bien, y ¡bum!, nos caemos. Acá ya está con la burocracia, está completando un formulario, y tiene que vivir cosas súper cotidianas, domésticas, arrendar un departamento. Ustedes dirían, pero ¿qué tengo que ver yo? ¿Por qué tendría que preocuparme por eso? Bueno, porque tienen quizás estudiantes que hoy están desde regiones que tienen que o quieren venir a Santiago, y cómo podríamos facilitar la información también de llegar a Santiago, encontrar un lugar. Bueno, acá explica todo el tema incluso de la visa estudiante, comprar el ticket de avión, tomar el transfer, tomar el Uber. Es muy concreto, es muy específico este viaje de cliente, pero la idea es, en el fondo, detallar lo que vive el estudiante, cuando llega a esta casa que arrendó, pero ¿por qué llega a un hotel? Vamos a entender por qué llega a un hotel. No encuentra la estación de buses y le encontrar el edificio en su primer día de clase. Fíjense en una cosa acá. La fecha, yo sé que sale muy cortito. El viaje a este estudiante parte el 26 de febrero, cuando es admitido por la Carnegie Mellon. Miren todo el mes de abril, mayo, junio, julio. Él, anímicamente, emocionalmente, él estuvo 4 meses preparándose. ¿Sí? Y su gran viaje se produce en agosto. Entonces, esta es la mirada, es desde las perspectivas del estudiante, no del proceso de cómo quizás nosotros lo tenemos súper definido. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué emociones viven? Dentro del proceso, ¿cierto?, de la admisión, dice, súper, al fin fui admitido, está pero eufórico, está muy contento. Yo no sé quién alguna vez ha sido becado, pero es una de las cosas más lindas que le pueden ocurrir. Yo al menos cuando fui becada, salté en la cama, en el colchón de mis papás, estaba pero fascinada, una gran emoción, muy emocionante, ¿cierto? Después inmediatamente encontrar, miren la relación que él hace, de pares, de buscar sus pares, sus referencias, ¿y dónde están? Él no está buscando, ¿y dónde está la Universidad de Carnegie Mellon en su sitio web? Él seguramente ya hizo eso. Él ya fue admitido, él lo que quiere ver son caras. Entonces va naturalmente a las redes sociales. Después dice, ups, parece que estoy eligiendo correctamente. Y le empiezan a entrar como dudas, porque le empiezan a pedir cosas. Y dice, no, ahora sí, estoy en la Carnegie Mellon, súper bien. Dice, está tomando los cursos, estoy en lista de espera, qué angustia, se le aprieta la guata, obvio, porque en el fondo él está con una expectativa muy alta respecto de cómo sería, ¿cierto?, este ingreso. Y ustedes me dirían, pero ¿y a mí qué? ¿Por qué tendría que hacerme cargo de esto? Bueno, porque justamente para poder considerar el viaje del estudiante, tengo que considerar aspectos que no necesariamente está viendo la organización. A ver, y aquí el estudiante le pasa, oye, si ya tienen mis documentos, ¿por qué me los piden de nuevo? Que no sé si le ha pasado a usted, pero en los formularios uno vive pidiendo, sobre todo para el Estado, para el gobierno, ¿cierto?, un montón de rellenar y completar información que uno cree que ya tiene. Oye, pero ¿cómo la tesorería me puede pedir esta información si Servicio de Impuestos Internos la tiene? Son hermanos, pues, ¿cómo no conversa? La información que hay en registro civil, ¿por qué no la tiene la municipalidad? No sé cuántas veces le ha pasado eso, pero justamente esa mirada omnicanal, ¿cierto? No necesariamente las instituciones la tienen, y muchas veces es aquí donde empieza a haber fricción, ¿cierto? A haber un dolor en la experiencia del cliente. Me gustaría, ¿cierto? Me gustaría conocer, ¿cierto?, el departamento donde me voy a cambiar. Él vive en otra ciudad y tiene que cambiarse, digamos, de lugar. No sé por qué no lo veo bien proyectado. Entonces, por eso lo estaba tratando de... Yo sé que les va a dar tortícolis con esto, pero vamos terminando. ¿Qué pasa si me rechazan? La interrogante. Y ok, yo ya postulé, estoy súper emocionado, estoy contento. Y ese if que no está considerado. Después, efectivamente, no hay problema, ya
toma el avión, ya toma el ticket, se lanza, ¿cierto?, a este viaje, está muy entusiasmado. En el transporte se frustra un poco, llega al aeropuerto, es un aeropuerto antiguo, no tiene wifi, para un millennial es imprescindible, se produce una frustración, después efectivamente tiene $20 de descuento en un Uber, como típico millennial, dice, bien, lo voy a hacer uso de mis descuentos. Consiguió llegar a tiempo, pero tiene un problema que ocurre bastante en los Airbnb, y es que no logra ingresar de inmediato, ¿cierto?, a la casa, todavía la están limpiando, etc. Y por lo tanto está muy cansado, piénsense, traslados desde, qué sé yo, Taiwán, China, y se tiene que entrar a un hotel, le da mucha lata al tener que pagar por eso, estudiante, tiene justo el dinero, y por lo tanto quiere descansar en esas horas porque ha sido un viaje muy, muy intenso y dormirse una siesta. Y aquí nadie, piensa en lo que le pasó a este estudiante, nadie le explicó qué tan lejos, cuáles eran las relaciones entre este lugar donde fue a alojar y el campus de la universidad, o la sede, no tenía ni una relación, tampoco el sitio web de la universidad le explicó, oye, acá va a llegar, acá está, estos son barrios universitarios, acá tienes una relación de alojamiento, nada, se pierde en el autobús, se pierde en la micro, ¿cierto?, no encuentra, y después la señalética, ya donde llega a este campus, es muy mala. Y finalmente se rediseña el viaje de la experiencia deseada, todos los corazones, ¿cierto?, son positivos, porque lo que hace, y yo les voy a dejar el link de este caso, ¿cierto?, para que lo vean y lo conozcan en detalle, es mejorar cada uno de esos puntos que eran los corazones grises, esos puntos de fricción, esas brechas, para hacernos cargo de ese ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? Ok, Design Thinking. El proceso de Design Thinking tiene en común, ya, con el agilismo, un trabajo de prototipado. Básicamente, el pensamiento de diseño comprende el análisis contextual, lo que decíamos, no solamente la relación con nosotros como empresa, sino de familia, de relaciones, del lugar donde está ubicado, y también el concepto de evolutivo, ¿cierto?, de un prototipo, de cómo en una solución, primero tenemos, como decía Daniel, un concepto, y a partir de ese concepto, esta idea, la tenemos que ir evolucionando. Este MVP, ¿se acuerdan? Este mínimo producto viable, lo tengo que ir evolucionando para ponerlo y estresarlo, ¿cierto?, ponerlo en marcha y estresarlo con los estudiantes, con los usuarios, con los clientes. Tiene sin duda un origen, ¿cierto?, del razonamiento abductivo, productivo, en términos de razonar, tener hipótesis, comprobar o refutar hipótesis. Y eso en gran medida es parte de lo que va probándose a partir de un poco las hipótesis que se puedan tener. La característica de modelar. El Design Thinking modela mucho, no solamente borroneando cuadernos, sino que también construye cosas en plasticina, construye cosas en Plumavit. Hay una gran consultora que se llama IDEO, y que yo tuve la ocasión de conocer en el Silicon Valley en el año 2012. Ellos tenían una evolución de la Palm, ustedes son bien jóvenes, pero la Palm era una antigua agenda electrónica, sí que estaba parecida al celular, pero no tenía conexión de voz, y era una agenda electrónica, y ellos empezaron a mostrar toda la evolución. Ellos tenían como en su taller toda la evolución, y partió por un Plumavit, con una cajita de Plumavit, de cómo iba a ser, o sea, muchos elementos como de diseño de industrial, de diseño e innovación. Bien, voy a explicar el Design Thinking a partir de un trabajo, de un taller que realizamos en el banco, y que viene a mostrar aciertos y fallas también. Y quiero mostrarle en qué cosas en ese equipo de ecodiseño fallamos, para que justamente tengan referencia de que esto es un proceso un poquito más complejo que solo pensar unas ideas y llegar de inmediato a la solución. Es bastante más desafiante. Nosotros en este caso del taller que hicimos con Carlos Osorio, de la Católica, sobre cómo hacer un proceso de Design Thinking, primero nos reunimos equipos de trabajo muy disímiles, muy diferentes, muy complementarios, de distintas áreas interdisciplinarias, ¿ya?
del banco. Eran 150 personas, lo cual era una locura. Se hicieron 15 mesas. Cada mesa tenía 10 personas de áreas completamente distintas y teníamos que ir a un desafío. El desafío lo que hace es tomar una brecha y tratar de describir qué es lo que vamos a abordar, ponerle el alcance. Entonces nos dicen, escriban el desafío. Y nosotros nos lanzamos con este poema que dice, ¿cómo lograr que nuestros clientes no nos vean como un banco, sino más bien como un aliado en su ciclo de vida? ¿Por qué digo un poema? Porque eso es lo típico, no sé quiénes son de áreas más comerciales acá de negocio, pero es lo típico que uno, ¿cierto?, lanza, así como tan, wow, esto es lo que queremos lograr y hacia allá nos tenemos que mover. Señores, un desafío no es eso. Un desafío es dimensionar en cómo yo aumento, elimino, reduzco, resuelvo, es decir, la interacción, algo que es un problema, una necesidad, una anomalía o una regulación en n veces de tiempo, en unidades, cuantificable, medible. ¿Sí? ¿Y por qué se hace así? Porque tiene que ser objetivo. Porque el día en que yo le diga a Sebastián, ¿cuál es tu desafío? Él tiene que saber en qué se va a traducir. ¿Sí? Él tiene que saber en qué vamos a cambiar, en qué indicador vamos a mejorar. Segundo elemento. Y vamos a explicar después cómo quedó ese desafío del poema, cómo pasó a realmente el desafío que nosotros hicimos. El segundo elemento que se hace es trabajar nuevamente con usuarios, con estos arquetipos, con estos perfiles, ¿cierto? O arquetipos de usuario. Y se trabaja con los mapas de empatía, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y junto con trabajar los mapas de empatía, describimos 4 valores, 4 elementos que son críticos en el desafío que nosotros nos propusimos, y que en este caso era la confianza, encuentro lo que busco, valorización y la disposición a pagar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queríamos concentrarnos, en términos muy, muy simples, era cómo revivir el producto del ahorro en el Banco Estado, ¿no? Usted, aquí la Camila, la Andreina son súper jóvenes, pero la gente mayor nació en el Banco Estado con una libreta de ahorro, ¿ya? Que era roja o era dorada. Uno nacía y el abuelito, la mamá, le regalaba, ¿cierto?, una libreta de ahorro donde le iban poniendo plata. Y este producto, por distintas razones, se fue perdiendo con el tiempo, se hizo mucho más famosa la cuenta RUT, el pato acostado, y ahorro no fue un producto para el banco. Entonces queríamos reposicionar un poco esto. La manera entonces de ir a la base del ahorro primero, la confianza, bueno, que es crítico en una institución financiera, encontrar lo que busco, o sea, ok, ya que voy a un poco a invertir o a ahorrar, tengo muchas alternativas, con lo cual me la tienes que dar fácil. Valorización, la valorización, o sea, ¿cuál es el concepto del valor del ahorro? ¿Le veo valor o en realidad, no sé, mi familia nunca ha ahorrado, no tiene ni un valor, solo estamos con lógica como de gasto? Y la disposición a pagar. Estoy dispuesto, disponible, ¿cierto?, a igual dejar unos pesos de mi renta, de mi sueldo para pagar. Bien, y construimos los arquetipos, describimos N perfiles, acá están también parecidos, el cazador de oferta, el agradecido, el satisfecho, el confiado. Y para realizar esta indicación de clientes, vamos a explicar esto de qué es el mapa de empatía. Usamos el mapa de empatía que lo que describe es qué piensa, qué siente, qué es lo que ve, qué habla y qué hace, qué escucha, en este caso un estudiante. Para eso vamos a terreno, vamos a estudiar, vamos a conversar con los usuarios, ¿ya? Tenemos que ir a la fuente primaria. Para entonces resumir y decir, ok, los dolores de estas personas, de este conjunto de clientes son estos, y las necesidades son estas otras, ¿sí? Vamos entonces a entender que esto se hace a través de un protocolo. No es que uno le pregunte a la gente, oye, ¿y qué piensas tú? ¿Qué sientes tú? En general, se hace a través de una pauta de observación y de exploración. Uno tiende a incluso utilizar mucho más como un poco la actitud de ir a cosas tangibles, como en este caso el sitio web o el celular, donde tiene, ¿cierto?, la cuenta bancaria, ¿cierto?, el cliente. Y un poco entendiendo, ahí surgen estas preguntas, incluso a modo de testeo con algunas tareas, vamos indagando en, efectivamente,
qué piensa, qué siente, qué ve, qué habla, qué hace, qué escucha este cliente en relación con nuestro producto. Vamos entonces a la actividad. Primero se las muestro y ahí les comparto el Miro. Tenemos el siguiente escenario. Vamos a trabajar con chiquillos de primer año de INACAP, que ya su cuarto medio lo vivieron con pandemia, ¿ya? Eso es como una característica que tienen que tener en cuenta porque ese es el escenario. Y se enfrentan en este segundo año de pandemia a su primera clase, a su primer año en modalidad online. Entonces, lo que yo quiero que describan por equipos, nos vamos a dividir en 4 grupos, qué piensan nuestros alumnos, qué dicen, y aquí, ¿cierto?, los post-it van completando lo que se les vaya ocurriendo, ¿cierto? No vamos a alcanzar a hacer la investigación, vamos a tener que hacer uso quizás de los que más tienen cerca a los estudiantes, pero la idea es completar este mapa de empatía para después ir a plenario y compartir qué descubrieron, ¿sí?, en relación con lo que sienten respecto de lo que hacen y por lo tanto después cómo podríamos resumir los dolores, las brechas que existen en su relación con INACAP y qué ventajas, qué beneficios. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Voy a compartir acá entonces el link al board. Todos pueden editar. Lo estoy trayendo y Laurita, si nos podemos dividir. Muy bien, y ya está el cuadro de diálogo para que vayan sumándose a los equipos y tenemos 15 minutos para que vayan completando esto. 15 minutos y volvemos a plenario en 10 minutos. Están llegando todos. El 1. Uno. Hola, hola. 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 Hola, hola. ¿Dónde está? Acá está. Grupo 1, ¿verdad? Ya. Me gustaría saber, solo una pregunta, ¿dónde trabajan cada uno de ustedes? Yo trabajo en la DAI. En la DAI. Yo la dejé A. Yo en vinculación con el medio. Perfecto. ¿Y Mario? DAI. Ya. Yo en SEA poquito. Vamos llenando, yo creo, Sí, sí. lo que creamos. Y vamos llenando los cuadritos. Sí. ¿Pero así como de forma aleatoria o...? Sí. No, sí estoy de acuerdo, pero que cada uno llena lo que quiere llenar o vamos discutiendo y vamos llenando. Yo creo que llenemos y discutamos después si es que alcanzamos. ¿Estudian en INACAP o en el colegio? Ah. Claro. Chuta.
Claro. Bueno, a nadie le gusta estar en pandemia y trabajar. Bueno, en fin. Cada uno tiene sus prioridades. Igual está complicado esto así como desde detrás del teclado nomás. Porque yo tiendo a pensar al tiro en los alumnos, por ejemplo, que tienen problemas con su internet. Obvio. Claro. Y no sé si será gran parte, una parte pequeña, no sé. Hola, No, no, equipo 1. Hola. Hola, hola. ¿Se entendió la actividad? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay suficiente información sobre cómo lo están viviendo los estudiantes, me imagino? Sí. Aunque no venía preparado. Muy bien. ¿Cómo se están dividiendo el completar el board? Dijimos que primero todos escribían y después discutíamos. Buenísimo. Solo completar en función de experiencia. Ok, bien. Atenti tutti porque cuando llame a plenario va a ser aleatorio, ¿vale? Ok. ¿Sí? ¿Dudas? Recuerden solo una cosa, los dolores y la brecha, desde el punto de vista del estudiante, pero las ganancias y las ventajas también, porque eso es crítico de cara al rediseño de soluciones. Nosotros vamos también a rediseñar a partir de oportunidades. Entonces también levanten y pónganse en el lugar del estudiante de qué cosas sí podrían significar oportunidades, no todo es malo. ¿Sí? Uh-huh. Buenísimo, gracias. Gracias. Qué visión más pesimista en general. Sí. Es que, bueno, no sé, yo trato de traslaparlo con el trabajo online y yo estoy feliz con el trabajo desde casa, ¿cachai? Pero si tú hubieras hecho ese levantamiento antes de la pandemia, quizás habrías tenido una opinión distinta del trabajo online. De hecho, acá se negaban a que pudiéramos trabajar de la casa Pero del punto de vista por de el tema de las autoridades o del punto de vista reuniones, de la gente. del punto de vista de autoridades, del punto de vista de Ah, autoridades y de gente, porque nosotros de repente teníamos una vez al mes trabajo online y había gente que no nos aceptaba las reuniones por Teams porque no íbamos a avanzar, ya. cosas de ese tipo, y ahora es como al La revés. resistencia Creo al que, cambio. claro, No, exactamente. Yo acá creo en que ahora al la revés. DAI acá en la DAI se peleó harto por tener home office. Desde, no sé, 1 o 2 años atrás. Eh, Si lo único que hay que tratar, por ejemplo, yo puse ahí, si esto es online, ¿por qué dependo del horario?
O sea, si ya tienes el tema de la posibilidad de manejar todo desde tu casa, ¿por qué seguir con la rutina horaria? O sea, ¿por qué las clases tienen que ser sincrónicas y no pueden ser asincrónicas, por ejemplo? Pero eso te lo preguntas tú. Si yo fuera alumno me lo pregunto, claro, es que no tengo dónde sacar más información. Claro. Es que hay un grupo de alumnos y de gente en general que si no está el profe al frente no son clases. Es Exacto. como y eso. el profe no está haciendo nada, no está haciendo la pega. Estoy de acuerdo, pero como hablábamos delante de los arcotipos, también está el grupo más tecnológico que dice, ¿por qué tengo que conectarme a las 9 si esto yo lo puedo hacer a las 3 de la tarde? Claro, pero acá acuérdate que nos pusieron en una situación que son chicos que cuarto medio hicieron en pandemia y que ahora están en su primer año, o sea, no son personas que trabajen eventualmente, son chicos que vienen recién saliendo del colegio, tienen 17, 18 años. Es que con mayor razón, pues están más relacionados a tecnología que tú y yo, por ejemplo. No, estamos de acuerdo, por eso antes hablábamos de los arquetipos, o sea, va a haber gente que sí le gusta, va a haber gente que no le gusta, va a haber gente indiferente, va a haber gente que... Es que por eso, entonces, yo en lo personal, por ejemplo, yo justo terminé mi magíster antes de la pandemia, entonces no alcancé a vivir las clases online. Tuve como un periodo de clase online del estallido social. Entonces, en lo personal como que igual me molestaba un poco el tener que conectarme en el mismo horario que tenía las clases, ¿sí? Bueno, estos chicos ya vienen con un cuarto medio que no fue con esa libertad y no sé si incluso visualizan que pudiesen tenerla. No lo sé. No sé si se cuestionan lo que tú planteas. No lo sé. en el que hacen. ¿Qué hacen? Yo puse 2. Yo puse... Ah, tú pusiste 2. Sí. En el que hacen, que ahí estamos más. Y en el que hacen, ¿no? También será bueno incorporar algo que no sea tan académico y también temas externos. Ahí puse, cuidan a sus hermanos chicos. Exacto. Porque ahí pierden bastante el foco al estar en la casa, o quizás están más... Ahí le puse, tratan de armar un lugar cómodo para estudiar. O tratan de. Ya, yo creo que ahí estamos. Sí, en el que dicen falta uno. Yo agregué dos en el que dicen. Uno es que dicen que es re fácil aprobar, pero después con las pruebas se dan cuenta que no es tan fácil. Y otros que dicen que van a nivelar lo que no vimos en el colegio. Bueno, que no tampoco van a tener las herramientas técnicas que ellos pensaban también, por esta falta de talleres. Claro que muchas carreras son más bien del hacer. Claro. Y que ahí se queda un poco el aprender haciendo, por lo menos en este periodo, creo, no sé. O sea, el aprender haciendo se ve bastante afectado con esta modalidad. Claro. Tenemos alumnos que van a salir ahora con un técnico y van a tener 2 años de clase online. O sea... Sí. Como todos en el mundo. O sea, su generación va a estar marcada por eso. No van a ser los únicos. ¡Ah! Buena. ¿Qué generación en esta pandemia 1, pandemia 2? Bueno. Ya vamos para la pandemia 3. Claro. Vaya. Ya. Bueno, leámoslo todo por si acaso nos toca explicar esto. Sí. A ver, por ejemplo, dice, en el que sienten, a ver, voy a hacer este zoom. ¿Qué sienten? Familia en casa durante clases. Aquí tenemos que decir qué sienten. El que escribió eso puede explicar un poquito más qué quiso decir familia en casa durante clases. Perdón,
Ese debería bajarlo. Leí el que escuchan. Ah, ¿que escuchan? ¿Hay un que escuchan? Sí. No, Al lado, no hay. que está en vertical. Ah, ¿que escuchan y ven? Ah, entonces pongámosle, ¿escuchan? ¿Eso quieres poner? ¿Escuchan? Escuchan Como a quieras, porque puede estar. familia. Bueno, Sí, o sea, lo que escuchan. voy, o lo que quise poner en realidad fue que tú estás en clase, igual hay ruido atrás, que el perro, Eso. que tu hermano chico, que no sé. Perfecto. Después dice, aprenderé de la misma manera que presencial. Entonces acá es como, dudan si aprenderán de la misma manera que presencial. ¿Sabes qué nos ¿Cómo faltó en el que sienten? que Miedo a sienten? perder la gratuidad. Ya, perfecto. Colócalo. Sí. Y voy a poner acá inquietud de cómo contactar a mis compañeros. Perfecto. Los otros son miedos, a no aprobar, a no adaptarme, a perder la gratuidad. Perfecto. Después, arriba, en el ¿qué piensan? ¿Cómo conoceré a mis amigos? ¿Aprenderé? ¿Me entregarán material impreso, digital? ¿Qué pasó con el aprender haciendo? Ah, todo es online. ¿Por qué dependo del horario? Perfecto. Después, ¿qué dicen? Dicen, ¿con quién debo contactarme ante una consulta administrativa? Después, dicen que van a nivelar lo que no vimos en el colegio. ¿Esto lo dijiste tú, Mauricio? Yo lo puse, sí, yo. Pero dicen que ellos, que los alumnos van a nivelar, no, que INACAP. Claro, es como yo me estoy poniendo desde el punto de vista del alumno, como que ellos sienten que todas las brechas que tuvieron en el colegio se las van a nivelar acá. Dicen, acá en INACAP, voy a ponerlo como el que dicen, acá en INACAP me Sí, van a como nivelar con comillas. lo que no vimos en el colegio. Y acá también, después dice, chuta, no sé cómo sacar la barra. Uy. ¿Cómo aprenderé sin ir a los talleres? Dicen que aprobar es re fácil. Pongámoslo acá, entre comillas también. Aprobar es re fácil. ¿Será que piensan eso? Porque en el otro lado piensan, Sí. ¿aprenderé? No, sí, piensan que donde están online pueden copiar. Y claro. Online es más sencillo. Que pueden copiar, que pueden hacer los trabajos con más calma, le pueden preguntar a alguien. Perfecto. Después, acá se repite, ¿con quién debo comunicarme si tengo dudas de algo? ¿Con quién debo Es lo mismo, entonces voy a borrar esta. Esa la puse yo. Pérdida de talleres. ¿Eso sería como lo mismo que esta otra? ¿Cómo aprenderé sin ir a los talleres? Sí, yo creo que es lo mismo. Ya. Después, los profesores no pueden ser tan duros. No voy a aprender lo mismo. Ya. Voy a ponerlo también entre comillas. Perfecto. Después, abajo en el qué hacen. Ayudan con el almuerzo, cuidan a sus hermanos chicos, arman grupo de WhatsApp con compañeros, tratan de armar un lugar cómodo para estudiar, postulan a beca de datos móviles. Perfecto. Y después, en el dolores y brechas, clases menos dinámicas, problemas con internet, saber a quién acudir, o más bien no saber a quién acudir para pedir ayuda, problemas con el desplazamiento. Sí, mira, ese lo incorporé yo, pero enfocado a un problema que evidencié en una sede. Pasa que en las sedes, por ejemplo, Talca, Curicó, tenemos zonas que son aledañas y alumnos que van a INACAP. E INACAP trató de incorporar a hacer los talleres una vez que salieron de cuarentena, pero todas esas personas que están en sectores aledaños no pueden trasladarse hacia la sede. Entonces se genera un problema ahí que no se aborda. Es un temazo. Ustedes que están en Apoquindo, si yo estoy en una comuna en cuarentena y ustedes no, ¿cómo me muevo a hacer los talleres a la comuna de ustedes? En región metropolitana decidimos que tenía que salir toda región metropolitana a fase 2 para entrar a clases, cualquier sede. Claro. Ya, pues en regiones no fue así. Claro. Entonces voy a completar un poco. Ya. Y, nos quedan 20 segundos. Conocimiento de los sistemas, profesores no capacitados. Después, ganancias, ventaja. El online me permite planificar mejor mis tiempos, ya no
me levantaré más temprano, estar cerca de mi familia, ahora interactúo más, menos, ahora interactúo. Que es ponerse en el lugar de los usuarios, en este caso de los estudiantes. Se dividieron en grupos y ya están todos de vuelta. Muy bien, vamos rápido entonces, vamos a ir de atrás para adelante, vamos con el equipo 4, donde estaba Claudia Vázquez, Fernando Álvarez, Hugo Montesinos y Mayori Sasso. Y en este equipo 4 llamo a Mayori, a plenario, para que me pueda comentar 2 hallazgos, 2 impresiones de descubrimiento para ella respecto del uso de esta herramienta. Voy a compartir pantalla para poder, un segundo, para poder ver el board del equipo 4. ¿Qué 2 cosas, Mayori, tú descubriste que son útiles con esta herramienta? Bueno, desde el uso de la herramienta y pensando siempre en el cliente o en el alumno en este caso, es como ponerse un poco en sus zapatos, tratar de ponerse en sus zapatos, de repente cuesta por las diferencias de edad y a veces uno también fue alumno, o sea, uno fue alumno, pero cuesta retroceder en el tiempo y más encima en este escenario que hay hoy día, que es muy distinto al que uno estudió, tratar de ponerse en los zapatos de esas personas, de todas las perspectivas que aparecen ahí, sus emociones, la incertidumbre, sus esperanzas, que esperan. Me pareció súper interesante la herramienta desde ese punto de vista. Ok, muy bien, muchas gracias, Mayori. Del equipo 3, donde estaba Andreina Briceño, Camila Castillo, Ernesto Antonio Medina y Néstor Sánchez. Me gustaría preguntarle a Ernesto, que además, Ernesto, me equivoco o no, pero tú estás en el equipo de la Vicerrectoría Académica en Innovación y Desarrollo. No, yo soy director de carrera. Director de carrera. ¿Cómo crees que desde aquí podrían haber soluciones? ¿Cómo podrían nacer soluciones desde este mapeo? Ya, primero quiero contextualizar un poco lo que es el director de carrera para que los que no entienden. El director de carrera es un híbrido entre el tema administrativo y el tema alumno. Por lo tanto, nosotros somos como el gerente que ya el alumno, ya cuando tiene el reclamo ya máximo con respecto al proceso, uno tiene que portarse como gerente y tratar de calmar un poquito las temperaturas. Por lo tanto, este ejercicio es un ejercicio que permanentemente estamos haciendo como director de carrera. No sabía que se llamaba así, pero uno intuitivamente lo practica. Bueno, una de las cosas que los alumnos se quejaron bastante es que ellos no pagaron por un tema no presencial, ellos pagaron por un tema presencial. Okay. Y más encima, la promesa que nosotros hacemos, nosotros decimos que van a aprender haciendo. Por lo tanto, la interacción entre el profesor y el alumno es bastante personalizada y directa. Era nuestro gran valor agregado. Eso a mí me tiene muy... Y hay una duda, una pregunta. ¿Esa propuesta de valor en términos comunicacionales no fue modificada el año pasado como para al menos cubrirse la espalda y decir va a ser híbrido u otra modalidad? Lo que pasa es que nosotros somos una institución de 50 y tantos años donde ese valor, esa propuesta de valor se mantuvo vigente y generó diferenciación en el mercado. Entonces es como bastante crítico. Yo creo que no basta con hacer un anuncio, tenéis que hacer una campaña permanente de este tema o derechamente declarar que vas a cambiar tu modelo educativo. Yo sé que INACAP cambió su modelo educativo y lo transmitió a nivel interno, a nivel de los profesores de la vicerrectoría académica. No sé si en otro área se comunicó este tema. Por lo tanto, ahí hay un tema. No quiero ser pesado, ¿va? Pero esto es para contribuir y crecer, ¿no? Con respecto a la oportunidad, lo que sí yo detecté y que lo manifesté en el grupo es que los alumnos tienen una mayor flexibilidad para ver las clases. Muchas veces cuando el alumno va a la clase presencial no alcanza a tomar nota, tiene que pedirle apunte al compañero. Acá muchos alumnos me dijeron que para ellos había sido una ventaja poder volver a revisar las clases grabadas de los profesores.
claro, se pierde la interacción de la pregunta, que también es valiosa, pero ellos pueden optimizar sus tiempos. Sobre todo, nosotros tenemos alumnos que son estudiantes y trabajadores, por lo tanto, muchas veces tienen turnos y pueden ir optimizando su tiempo para ir revisando los apuntes. Yo lo que agregaría aquí como oportunidad sería tener una especie de plataforma como clínica de consulta, cosa que el alumno que hiciera este ejercicio pudiera interactuar a través de algún tema como el Team o alguna plataforma con el profesor, pero que fuera como más institucional. Ok, sí, Ernesto, ahí ya te fuiste a la solución. Lo comento porque... No, disculpa. Solamente a nivel metodológico, para que ustedes sepan. Este mapa pretende solo describir la realidad. Aún no está, en el fondo, la cosecha de ya cuál es la solución, que Ernesto al tiro, ¿cierto?, buscó, ¿no? Entonces, aquí debería haber esta clínica, porque es muy natural, ¿cierto?, al ser humano ir poniendo esta solución. La idea es, primero, hacer el brainstorming, ver las oportunidades un poco de lo que él sí estaba detectando, que sale de los estudiantes, para después, fruto de todo el trabajo de codiseño, ¿cierto?, vamos a pensar esta clínica, ¿cierto?, de las dudas, de las preguntas, que ya la empieza como a surgir como solución, pero con muchas otras visiones, con la visión de Héctor, con la visión de Mauricio, con la de la Camila, con todo el grupo interactuando. Bien, muchas gracias, Ernesto. Vamos al equipo 2. Está Andrea Manríquez, Daniel Holguín, Gonzalo Castro, Ingrid Cabello y Mauricio Pradenas. Y ahí, en el equipo 2, me gustaría llamar a Gonzalo Castro y preguntarle, Gonzalo, de lo que tú sabías, ¿cierto?, de los estudiantes, ¿cuál es el que más te llamó la atención de estas emociones, sentimientos o pensamientos? ¿Qué te sorprendió o que no conocías tanto, no lo tenías tan así como al dedillo? Mira, la verdad que también por experiencia personal, mi hija ahora ya entró a la universidad este año y lo comenté un poco en el equipo. Lo que más me complica, digamos, esta nueva etapa es un poco la soledad que están enfrentándose los estudiantes, específicamente porque entran a una institución nueva, compañeros nuevos, no tienen una claridad, por ejemplo, no está esa relación humana que te permite, no sé, formar grupos. Muchas veces dice, ya, hagamos trabajo en equipo, hagamos trabajo en grupo, y cuando te vas a reunir, bueno, ¿con quién te reúnes? Si no conoces a nadie. En el mejor de los casos lo has visto una imagen en una pantalla por atrás, pero no sabes cómo son, no tienes ese feeling, por así decirlo, que tú tienes presencial. Yo creo que eso, sobre todo para los alumnos del primer año, cuesta entrar, cuesta caminar, digamos, en esa vorágine, digamos, de los estudios superiores, digamos. O sea que yo creo que ese es como un punto particular que me llamó la atención. Y el otro, claro, que fue acá que se conversó oye, estoy pagando, que lo comentaron hace un rato, estoy pagando por algo presencial y estoy recibiendo otro tipo de educación. Yo creo que eso también son puntos de conflicto. Así que eso en general. Muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante lo que comentas. Bueno, está pasando a casi todas las instituciones educacionales, sobre todo después de decir que la educación sí tiene fines de lucro, pero bueno. Vamos con el equipo 1. Luis Cifuentes, Mario Lillo, Mauricio Mora, Pamela Cifuentes y Ricardo Cruz, que eran un grupo bien grandote ahí, y me gustaría invitar, había puesto a Mauricio, que Mauricio Mora pudiera explicar ¿qué ganancia hay desde el punto de vista de los estudiantes? Mauricio. Bueno, fuimos llenando ideas en función de la experiencia y tomando como referencia casos cercanos. Estaba Pamela desde la sede, por ahí un sobrino que había entrado a estudiar hace poco, entonces en función de eso se levantó esto. Me encantó ya no me levantaré más temprano. ¡Qué bien! Eso no es menor, ¿eh? Sí, es una de las ventajas, digamos, que sales de la cama y te conectas a la clase y te ahorras unas cuantas horas de viaje de ida y vuelta. Y una micro, y 2 micros. Y el frío y todo lo que implica el viaje. Entonces lo tomamos como una ganancia, ventaja. El otro es el online me permite planificar mejor mis tiempos, o sea, tú sabes que en el online la clase empieza a cierta hora, termina
a otra hora y te puedes coordinar en función de eso y a partir de ahí ordenar tus horarios de estudio, qué sé yo. El otro es estar cerca de la familia, esto de que ahora puedes almorzar con tu familia en la casa, cuando antes era algo muy, muy raro antes de la pandemia, ahora es una actividad a diario en muchos casos. Ya no tengo que viajar todos los días, tiene mucho que ver con el ya no me levantaré más temprano, sino que lo haces directo desde la casa. Y el ahora interactúo menos, me parece que se nos quedó ahí, pero tiene que ver con la otra, con las desventajas. Ok, perfecto. Muchas gracias, muy buen trabajo, chiquillos. La verdad, la idea de este mapa de empatía, y yo creo que vi de antes cuando me fui metiendo en las salas la manera en que lo completaban, es hacer realmente esta lluvia de ideas. Se supone que uno efectivamente lo hace la base sólida de investigación, porque fue a observar, porque tuvo entrevistas. Algunos de ustedes tenían este termómetro bastante claro. El equipo 3, el grupo Los Millennials, le llamo así porque eran todos jovencitos, todos los que estaban en ese equipo lo tenían súper bien aterrizado. No despegarse de esto es de la realidad, ¿cierto? Es súper bueno, es imprescindible en realidad. Y como comentaba Mauricio Mora, hay empresas, ¿cierto? Como Starbucks que lo tienen como parte de sus prácticas. Ahora, ¿cómo sistematizamos estos hallazgos? Porque, ok, tenemos esta información, ¿qué hacemos con esto que estamos descubriendo? Ya, eso es parte de lo que entonces se explica. Y vamos a ir inmediatamente a la presentación para ver cómo continuamos. ¿Qué sigue de haber ido a entrevistar, a conocer la realidad, hacer quizás una observación participante? Con esta observación que nosotros hacemos, vamos construyendo lo que se conoce como el storytelling. Vamos juntando experiencias que son comunes, que le pasan a muchos estudiantes, y vamos preparando como un relato. Y ese relato, ese storytelling, tiene que ser común a un arquetipo. O sea, vamos a encontrar a los estudiantes que quizás esta modalidad, en esta ocasión yo sé que es el gran arquetipo, que no les gusta, ¿cierto? Y que están como luchando, digamos, contra la propuesta de valor o lo que se les prometió, pero también quizás hay otro arquetipo, ¿cierto?, de usuario que les gustó. Entonces vamos a considerarlo como, dentro de lo que dice, piensa, y siente, un poco diferente para relatar, para presentar un poco cuál es su experiencia, ¿ya? Y ahí vamos configurando, bajo este storytelling, bajo este relato, los primeros arquetipos. Ahora, tenemos todo eso levantado. ¿Cómo lo vamos configurando en términos de insight? Porque un insight no es lo que dice el cliente, no es lo que dice el estudiante literal. Un insight es la interpretación que uno hace como investigador a partir de muchas demandas, necesidades, cosas, pensamientos, ideas y reflexiones. Pero es una profundización que yo hago como hallazgo. No es directo. Lo más probable es que los estudiantes digan, no, es que queremos clases presenciales. Ya, el punto es, sí, es que por una razón sanitaria no vamos a poder volver a clases presenciales. ¿Qué hay detrás? Es el contacto humano que hablaba Gonzalo. Es que estamos perdiendo, ¿cierto?, esta relación. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese insight, que ahí está, el valorar la relación con pares, que son otros que están en mi misma situación, es lo que hay que rescatar? Ese es el insight fundamental. ¿Cómo se levanta? Se va levantando porque vamos juntando en las pizarras, ¿cierto?, post-it que son comunes. No sé, la Mayori llega con sus post-it, Gonzalo con sus otros post-it, y se van juntando por cosas que van mencionando, son comunes. Acá tenemos estas comunes, todo este grupo, y se van repitiendo y son recurrentes, ¿ya? En investigación se llama saturación de hallazgo. Yo ya tengo suficiente y viven diciendo, y se juntan, son las mismas, y entonces nos sentimos confundidos, entonces nos sentimos aislados, y las cosas que van viviendo y van compartiendo se van juntando. Esas necesidades emocionales, físicas, se van juntando. Para entonces, a partir de esa agrupación, ya teniendo claro el panorama, vamos a describir el punto de vista. ¿Qué es el punto de vista en el Design Thinking? Es una manera de escribir el desafío que nos habíamos puesto antes, pero de una manera bastante más lúcida, a partir de comprender la problemática, a partir de haber ido a investigar y entender las necesidades de los usuarios.
¿ya? Si nosotros teníamos en el desafío, no el poético, sino que el desafío que pusimos en el banco, que es cómo en el fondo reposicionar, ¿cierto?, el producto de ahorro, cómo aumentar los saldos de las cuentas de ahorro en X veces o en los próximos 3 meses, el punto de vista, ya sabiendo, habiendo ido a investigar, se compone así. El usuario necesita, se especifica la necesidad, porque, y ahí está nuestro hallazgo, descubrimos algo, pero hay una fricción, porque si no hay una fricción sería muy fácil, ya tendríamos la solución. Entonces, el punto de vista de esa reformulación que yo hago del desafío, pongo las fotos de mi gente, los que estábamos ahí sentados en las mesas de codiseño. Y ejemplo, un punto de vista. Los estudiantes del primer año de INACAP necesitan sentirse escuchados, acogidos y comprendidos sus necesidades, y en el contexto actual de aprendizaje con motivo del COVID-19. Porque es en este primer año donde se forja su vínculo y sentido de pertenencia con la institución y con sus pares, y marca la forma en que aprenderán y configurarán la imagen de INACAP. Pero, y ahí viene la fricción, ¿dónde está la complejidad? Porque hasta ahí te digo, bueno, que vayan a clase. ¿Cuál es el problema? Pero no siempre consiguen sentirse acompañados con la actual modalidad de clases online, sintiendo frustración, temor e incertidumbre por lo que viene. En el caso nuestro del banco, ¿ya? Lo borroneamos y lo escribimos N veces, no llegábamos nunca. Miren, voy a partir por el inicial, ¿ya? Que todavía tiene características de poema. Todavía aquí nos creíamos García Lorca. Los clientes Banco Estado esperan experiencias memorables en los hitos más críticos de su vida, porque necesitan sentirse especiales, escuchados, reconocidos, cumplir con sus sueños y sentir al banco como un aliado en sus soluciones de vida, pero no siempre llegamos oportunamente a cubrir sus necesidades en la forma que ellos esperan ser tratados, e incluso sienten que el sistema financiero los castiga y no los perdona. ¡Ah! Ya. Ese poema nos lo hizo pedazo los consultores que estaban ahí, Carlos Osorio. ¿Qué es eso? Eso no tiene claro, no tiene ningún punto de vista, vamos para atrás, ¿cierto? ¿Dónde está el usuario? ¿Dónde está la real necesidad? ¿Tú crees que son experiencias memorables si la gente no habla así? No, no es un poema. Y lo fuimos escribiendo y reescribiendo y reescribiendo, yendo al insight, a lo que realmente habíamos descubierto, y lo redactamos así. Este es el definitivo. Las personas, seres humanos, necesitan sentirse especiales, escuchadas, reconocidas y acompañadas durante los hitos importantes de su vida. Hasta ahí no está el banco. Es lo que le pasa al ser humano, donde al cumplirlo les permite alcanzar sus sueños, porque es en los momentos críticos cuando se sienten más desvalidos, pero no siempre se sienten acompañados, orientados e informados, temiendo no poder cumplir con sus compromisos de pago. Ahí al final recientemente el Banco Estado, ahí puede el Banco Estado ser relevante y decir, ok, voy a entregar entonces orientación, información, atención para que podamos hacernos cargo de este temor del cliente. ¿Sí? Y vuelvo entonces a repetir el INACAP. Los estudiantes, el primer año de INACAP, necesitan sentirse escuchados, acogidos, comprendidos sus necesidades. Esa es la parte humana. Y en el contexto actual de enseñanza-aprendizaje con motivo del COVID-19. Incluso podría ser que ni siquiera con motivo del COVID-19, porque igual lo necesitan como alumnos. Porque es en este primer año donde se forja su vínculo y sentido de pertenencia con la institución y con sus pares, y marca la forma en que aprenderán y configurarán la imagen de INACAP. Pero, ahí está la fricción, no siempre consiguen sentirse acompañados con la actual modalidad de clases online, sintiendo frustración, temor e incertidumbre por lo que viene. ¿Bien? ¿Qué hacemos cuando ya tenemos claro? Ese es nuestro punto de vista, el gran desafío, lo que tenemos que conseguir. Nuevo brainstorming. Se aterrizan preguntas en función de los mismos 4 valores que tiene a la base nuestro desafío. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuáles son los 4 columnas o 4 pilares que deberían sostener nuestro desafío? Y dijimos la confianza, porque en el caso del banco estamos hablando de temas financieros, encontrar lo que busca, una solución, valorización, que el tema del ahorro lo valoren, y la disposición a pagar, dejar una cierta parte, ¿cierto?, del sueldo y poner en valor. Entonces, todo lo que hicimos acá son preguntas. ¿Cómo logramos que se sientan siempre orientados? ¿Cómo podríamos ayudarlos a alcanzar sus sueños? ¿Cómo podemos acompañarlos durante los hitos importantes de su vida? ¿Cómo ayudamos al cliente
a sentirse seguro, confiado con cumplir sus compromisos de pago? Eran preguntas. Ahora, llegamos hasta, no sé, 3, 4, 6, porque somos inteligentes todos, no. Llegamos porque brainstormamos, hicimos una lluvia de ideas y nos impusieron 160 ideas en una hora. 160 ideas, éramos los 10 y darle con los post-it y escribiendo y borroneando, y vamos y una y otra vez, y más encima, no sé si alguno tenía clases con Osorio, el pesadito, entonces tienes que escribir con el Sharpie correcto, y 160 ideas en una hora, a toda velocidad. ¿Qué podemos preguntarnos? ¿Para qué? Para después seleccionar las más inteligentes. O sea, primero análisis, luego síntesis. Después seleccionamos las 15 mejores preguntas. De ahí llegamos a las 15 ideas fundamentales. ¿Por qué menciono el tema acá del Scrum? ¿Qué tiene en común con el Scrum? Porque a la solución que vamos a llegar, vamos a prototiparla. Vamos a hacer el ejercicio de prototipeo. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Estos son tus prototipos? Sí, señores. Esos son los prototipos a mano alzada. Esos son soluciones. ¿Cuáles son los momentos de vida? Y, disculpen, pero así dibujamos nosotros. Un momento de día un accidente, un momento de día es cuando nace una guagua, un momento de día es cuando tengo un incendio, y lo que dijimos es cómo presentábamos, ¿cierto?, la opción de, al escuchar un testimonial, la persona escogía un sueño, se identificaba, quería el próximo, y él quería también ser testigo de ese sueño. ¿Cómo encontrar ese sueño? Ese sueño lo encontraba desde el sitio privado, ¿sí?, que un poco le ofertaba esta propuesta, y también a nivel presencial, a nivel de celular, o sea, era una propuesta integral, omnicanal. Ese es el caso del prototipo 1, prototipo 2, el equipo fue más como, esto pensando los mismos 10, son el mismo equipo, pero que se dividían como en dupla, y pensábamos estas soluciones. Dijo, no, hagámoslo como más gamificación, pongámoslo online, con una visión 360, que dice, ya, Gonzalo Castro, listo, ¿cómo está tu deuda? Y te balancea todo, y entonces, pero es como entretenido, como que tú pones cuánto estás dispuesto a ahorrar, o cuánto no, a invertir, y a partir de esto te ofrecen algo, y te hacen una súper oferta especial. En este caso te salía, Gonzalo, te vamos a ofrecer un crédito flexible. Es otra manera de poner en valor un poco la idea. Poníamos una postventa súper buena, que hacer a través de Facebook, a través de WhatsApp, te íbamos a atender, digamos, todo súper completo, para que después, un año después, ¿cierto?, viendo tu cumplimiento de pago, dadas tus características, Gonzalo, decíamos, perfecto, felicitaciones, vamos a difundirte y vamos a reconocerte. Otros prototipos, nuevamente, esta idea de los sueños, contar los sueños, los bajamos en vez, acá hay Luis, no, ¿quién es el de la mesa de riesgo? El gerente de riesgo es Hugo Montesino, no sé si está. En vez de una mesa de riesgo, está un evaluador de sueños, imagínense, o sea, una idea súper así volada de, vamos a evaluar tu sueño y vamos a entregarte un plan para cumplir con tu sueño. Insisto, puro borroneo de esto, o sea, cómo se nos iba ocurriendo, pensando, toca loud y rápido y contra el tiempo. Íbamos a hacer un acompañamiento donde te íbamos a decir año a año cómo vas cumpliendo tus sueños, cómo vas cumpliendo tus metas, te íbamos a dar feedback online y te íbamos a viralizar, te íbamos a llevar a un canal de YouTube, ¿ya?, para exponer el caso tuyo de que si tú puedes, bueno, todos pueden. Ahora, ¿qué ocurrió hasta ahí? Porque hasta ahí todo fantástico, se puede, y todo el papel lo soporta. Pero ¿se acuerdan algo en común que hacía el Lean Startup, la técnica que vimos en el módulo anterior? ¿Qué hacían ellos? Ellos lo estresaban, ¿cierto? Se lo mostraban, pero no a sus amigos, se lo mostraban a un cliente real. Y esto es lo que nos obligó este ejercicio, este taller. Nos llevaron y nos dijeron, ya, las mismas soluciones que ustedes borronearon, ¿cierto?, en papel, ahora estrésenla, testéenla, pregúntenle a los mismos usuarios con los que ustedes inicialmente partieron esta conversación. ¿Qué les parece? Y nosotros aquí con mi compañera montamos esto en una, ¿cómo se llama esto? En un tablet, pero puede ser perfectamente también con páginas comunes y corrientes. Íbamos explicándole, íbamos contándole este relato. Oye, mira, estamos pensando en esto. Entonces, ellos nos iban dando feedback, nos retroalimentaban. ¿Cómo nos retroalimentaban? Con una estructura, no nos retroalimentaban así, no. Llevábamos este cuadrante captura que dice,
qué de nuestra solución es buena, qué dudas, preguntas que le quedan al usuario, qué deseos o críticas le hacen a esta solución y qué nuevas ideas podrían ellos tener, aportar o entregarnos. ¿Ya? O sea, nuevamente, todo bien sistematizado. Recogemos toda esta información, no así como al lote, o, ¿qué opinas? No, no, no. No es qué opinas. A ver, de lo que yo te conté, ¿se entiende? Ok, ¿y se entiende no es un sí o no? Sí, yo creo que bla, bla, bla. Ok, ¿qué harías con esta historia? ¿Qué agregarías? ¿Qué le falta? ¿Cómo la podrías mejorar? Con preguntas muy concretas. Nosotros tuvimos como equipo 3 horas para preparar la presentación del prototipo. Créanme que en este taller hubo gente pero que se pasó, hizo unos wireframes maravillosos, llegó con todo como listo, incluso, bueno, los que tenían como más capacidades, presentaron incluso un prototipo ya así en wireframe ultra detallado. A nosotros nos fue pésimo, nuestro prototipo, por más que llegamos con la tablet y como bastante afinado, no gustó por distintas cosas. Yo creo que era bastante perfectible, yo creo que igual nuestra idea le faltaba asidero y realmente como contrastarla realmente con clientes, porque lo cierto es que estaba todavía muy volada. Este planificador de sueño aún era como muy, muy poco aterrizado a algo como más concreto para las personas, y también no les parecía tan original. Este es mi equipo, lo pasamos muy bien, no hicieron pebre, como insisto, o sea, realmente el taller era para salir así con muy mala nota, pero el proceso de descubrimiento, el ejercicio, es el valor que yo quería que ustedes se quedaran. Así que nada, me gustaría ahora aprovechar los minutos que nos quedan para resolver dudas, preguntas. Hay un micrófono prendido. Porque realmente me encuentro en una situación en la cual no sé si alguno de ustedes había pasado antes, había vivido un proceso así. Bueno, en INACAP siempre vivimos procesos de mejora continua, y los talleres participativos que se realizaban en sede a nivel nacional tenían cierta similitud con esta metodología, donde lo que ocurre en nuestra institución es que, como es un gigante, nunca podemos ver bien la bajada, como que participamos del proceso, pero lo que tú nos indicas ahora, el cómo tabulación de datos, el cómo llegan a poder los datos, no siempre tiene como la percepción de que efectivamente ese aporte lo realizó. No obstante, por ejemplo, ahora como lo pasó lo de Procore, yo lo compartí con los colegas, me di cuenta que efectivamente no todos conocían un proceso de que eso había ocurrido, como que hacia afuera, en los medios y con las personas que están desarrollando estos proyectos, uno dice, oye, qué bueno lo que hicieron con INACAP, que de repente a lo mejor INACAP no lo conocía tanto, como no está instalado. Entonces, creo que adolecemos un poco de esa comunicación más eficaz, la dimensión que tenemos. Son 27 sedes, estamos en diferentes zonas, ahora ya tenemos